Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al caso clínico de medicina interna, cuyos responsables son Fabián Calva y Kevin Cuenca. Es importante el análisis de cada uno de los casos, como siempre se ha dicho, para saber cómo se los está manejando, ¿sí? Cualquier situación que podamos ver en emergencia, en hospitalización, durante su evolución y en el alta, ¿sí? Para realizar el análisis respectivo. Entonces, empecemos, por favor. Primeramente, tenemos a un paciente de sexo masculino de edad de 65 años, estado civil casado, nacionalidad ecuatoriana, ocupación es agricultor, la religión católica, la raza es mestiza. La fecha de nacimiento fue el 30 de noviembre de 1955. El lugar de nacimiento fue Loja y el lugar de residencia es Loja. El tipo sanguíneo es O RH positivo, la lateralidad es diestro, instrucción primaria completa y fuente de información es indirecta. Ya, primeramente nuestro paciente acude por molestias al orinar y palpitaciones acompañado de disney. En la enfermedad actual, el paciente refiere que desde hace 5 días presenta oliguria intermitente con orina de color transparente. Además, refiere edema en extremidades inferiores hace 2 días, con sintomatología que se acompaña con palpitaciones en el pecho y dificultad para respirar, que es el motivo por el que acude a nuestra casa de salud. Leslie, con esta enfermedad actual, ¿a qué síndrome se acerca más? Los síntomas que manifiesta sería ser como un síndrome renal, puede ser como dice la compañera de eso, síndrome nefrótico. Ya, porque La oliguria, la oliguria de 5 días de evolución, la edema y aunque las palpitaciones y dificultad respiratoria estaría un poquito en duda acerca del síndrome nefrótico, pero en cuanto a la oliguria y el edema, hace pensar en retención de líquidos, los que nos puede orientar a un síndrome renal. claro, entonces puede ser, ¿no es cierto?, un trastorno de origen renal, ¿sí? Por ejemplo, oliguria nos puede dar un paciente con hipertrofia prostática, ¿no es cierto? Pero ya de 5 días ya está mucho, ya no podría resistir tanto. Recuerden que la vejiga puede almacenar hasta 1 litro, ¿no es cierto? Que es en el día. Entonces, durante un día puede haber esa oliguria, pero acompañada de dolor en hipogástrico, ¿no es cierto? Pero este paciente no está produciendo orina y además está reteniendo líquido, ¿no es cierto? Por eso se demuestra el edema en las extremidades inferiores. Ya muy bien a los dos compañeros. Continúe. Antecedentes personales patológicos, podemos tener que el paciente fue diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 hace 2 años en tratamiento con metformina, 500 miligramos vía oral cada día. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, se le hizo una prostatectomía hace 6 años y una herniaplastia umbilical hace 4 años. Dentro de alergias, no refiere. Ya, dentro de los hábitos personales, en los hábitos fisiológicos, como el paciente presentaba oliguria, aquí él presenta una micción de 4 a 5 veces al día, una deposición al día. La alimentación son 3 veces al día, pero él refería que tenía disminución en el apetito, por lo cual él no se estaba alimentando de manera adecuada. Dentro del sueño, tiene 7 horas, pero no es reparador, y ejercicio no refiere.
Dentro de los Claro, hábitos, en la anamnesis no se manifestó la hiporexia, ¿no? Pero acá ya se corroboró eso. Está muy bien, sí. dentro de los hábitos patológicos, el paciente no refiere tabaco ni drogas. Simplemente el paciente presentaba alcoholismo crónico desde los 35 años de edad y lo había dejado hasta los 5 años, hasta hace 5 años. Y dentro de los medicamentos, para controlar la diabetes, está tomando la metformina de 500 miligramos cada día. Ya, dentro del examen físico, tenemos una tensión arterial de 90 a 61, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, la temperatura dentro de los rangos normales y una saturación de oxígeno de 88%. El peso es de 65 kilogramos, la talla es de unos 67 metros y el índice de masa corporal de 23.20. Ya, el paciente se encontraba lúcido, orientado en tiempo y espacio y persona, respondía al interrogatorio y a la vez obedecía órdenes, por lo que tenía un Glasgow de 15/15 y en el hábito constitucional era medio línea. Dentro de las fases, él se encontraba psicoexpresivo, estaba intranquilo, padecía de piel seca, palidez generalizada y el llenado capilar era normal, era menor a 2 segundos. En el examen físico también se encontró que en la cabeza se encontraban normocefálicas, sin evidencia de cicatrices ni lesiones. Las cejas eran de implantación y distribución normal. Dentro de los párpados se buscaba la presencia de edema, por lo cual no había edema, ni tampoco lesiones congénitas, ni traumáticas, ni tampoco inflamatorias. Dentro de la cabeza, eh, las pupilas se encontraban isocóricas y fotorreactivas. También las escleras estaban blancas y se presenciaba un poco de una leve irritación en ambos ojos. Dentro de la nariz, las fosas nasales estaban permeables y no era doloroso la palpación. Dentro de la boca, las mucosas orales estaban semihúmedas. En el cuello era simétrico y móvil. Había presencia leve de ingurgitación yugular bilateral, sin presencia de masas. A la palpación, eh, la tiroides no era visible, tampoco era palpable. Y el pulso carotídeo, derecho como izquierdo, era palpable. En la auscultación, las arterias carótidas no presenciaban soplos. En el tórax, dentro de la inspección, se encontraba simétrico y móvil a la respiración de tipo costo-abdominal, sin uso de musculatura accesoria ni tiraje costal. A la palpación no era doloroso, tampoco había presencia de masas ni cicatrices, y a la percusión estaba sin alteraciones. A la auscultación en el corazón no había presencia de soplos y de igual manera los ruidos cardíacos eran normofonéticos y rítmicos. Dentro de la auscultación de pulmones había murmullo alveolar disminuido, viva sal, sin crepitantes, ni sibilancias, ni tampoco roncos. Ya. En el abdomen, la inspección era simétrico y la presencia de una cicatriz debido a la hernia umbilical. La auscultación se encontraba RH, los ruidos hidroaéreos conservados, sin presencia de soplos abdominales, y la percusión tenía matidez en áreas hepáticas y esplénicas y timpanismo en área gástrica. Bueno, si dices había cicatriz en la región inguinal, sería una hernia ventralia. ¿Tuvo alguna intervención antes? Sí, tenía una hernia umbilical. No, así, ¿fue operado antes o no? Sí,
Entonces, por eso digo, es una hernia incisional, ya no sería una hernia umbilical, sino incisional, porque de ahí se volvió a hacer o Ah, sí. no Entonces, sí, es primaria. Ya, continúa. ya. Ya. En el abdomen se encontraba suave, depresible, sin presencia de dolor. También se hizo las maniobras de esfuerzo, a la palpación superficial, maniobra de esfuerzo, que también no había ausencia de masas intraabdominales. Dentro de la palpación profunda se hizo la maniobra de Murphy, que es comprimir sobre el área de la vesícula biliar, dentro en el hipocondrio derecho, tratando de buscar algún signo de colecistitis aguda. También se realizó la maniobra de McBurney, presenciando negativo, que es la que corresponde a la unión del 1/3 externo con los 2/3 internos del área de la línea trazada entre la espina ilíaca anterior superior, derecha hasta el ombligo. Y el signo de Robson también se lo realizó, tratando de buscar dolor dentro de la fosa ilíaca, tanto derecha e izquierda. Y el signo de Bloomberg, que de igual manera salió negativo, que es el dolor que se produce después de soltar súbitamente la mano o el dedo dentro de algún punto del paciente, tratando de buscar algún compromiso peritoneal. Y la onda cística también, negativa. En región lumbar, lo que encontramos aquí es que el puño percusión de, derecho era negativo. Sin embargo, en el puño percusión izquierdo había la presencia de dolor, pero era leve. En las extremidades, el paciente presentaba eh, tono y fuerza conservado. Dentro de la escala de Daniels, 5/5, tanto superiores como inferiores. Sin embargo, en inferiores se pudo ver que había presencia de edema con fobia, 2/4 cruces, mientras que en superiores había presencia de edema, 1 cruz/4, pero sin presencia de fobia. Ya. Dentro de la agrupación sindrómica, tenemos dos signos y síntomas que más nos llaman la atención, que es la anasarca o el edema generalizado, en lo cual el sistema digestivo no lo compromete. Dentro del sistema cardiovascular puede estar dentro, ya que algunos diagnósticos diferenciales, tanto como en la insuficiencia cardíaca, nos puede generar un poco de edema. Y el sistema urinario y renal, eh, el edema que es característico, digámoslo así, por una insuficiencia renal o algún compromiso renal. Y dentro del sistema nervioso no hay compromiso ni respiratorio. Una pregunta, de eso no escuché muy bien. ¿Los párpados había edema o no? No, en los párpados no había edema, ni tampoco presencia de inflamación. La anasarca, ¿cuál es el concepto de anasarca? El edema generalizado, pero sin embargo, como ya le dije, en el examen físico se encontró tanto miembros superiores como inferiores con edema. Ya, pero llegaría a ser anasarca sin edema palpebral, sería la pregunta. Mm, Y si se hincha un poquito la cara, igual sí puede ser también anasarca, ¿no? Que si no sería un edema generalizado leve, porque la anasarca es ya cuando es grave. La anasarca ya incluye insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Porque también se congestiona a nivel cardíaco. Sí, Bueno, estaríamos como en el límite, ¿no? ajá. Continúa. Ya.
Dentro de otro síntoma es la hiporexia. Y aquí tanto la hiporexia puede tener un compromiso tanto gástrico, tanto como cardiovascular y, y renal. También con compromiso respiratorio. La disnea, que es uno de los síntomas más característicos, que puede estar dentro del sistema respiratorio. Sin embargo, algunas patologías como del sistema urinario renal pueden incluir disnea, y en el sistema cardiovascular, que también puede tener compromiso disnea, y la poliuria, que es únicamente del sistema urinario y renal. ¿Qué es la poliuria? Es orinar bastantes veces. ¿Cuánto? Cantidad. Era mayor a 500 mililitros. No, más, mucho más. ¿Cuánto Más de es 2 la litros. diuresis normal? Ya Más de más o 2 litros. menos va de 1500 a 2000, ¿no es cierto? Eso es lo normal. Poliuria debe pasar eso, ¿sí? Ujú. Entonces estamos con los conceptos más. Pero el paciente no tenía poliuria, sino oliguria más bien. No sé por qué lo pusieron aquí. Porque él decía que después él comenzaba a orinar bastante. Mm, Ya dentro del laboratorio se envió a realizarse una biometría hemática con los valores, la mayoría normales. Solo hubo una pequeña disminución en el hematocrito del, de 36,1, que puede deberse tanto a la dieta del paciente, pero de aquí no hay mucho más que nos llame la atención. Había también el ¿Cuáles son los valores normales allá en Zamora? De la hemoglobina y el hematocrito. Recuerden que son diferentes los valores, y tanto en la costa, en la sierra y en el oriente, acá en el país tenemos esas variaciones. creo que aquí es menos 8, es No, porque menos de 11 ya es patológico, más de 11 está normal allá en Zamora, sí. Pero si 11 tiene en Quito, ahí ya es anemia, sí. Entonces tienen que revisar los valores normales también que reportan ahí en el hospital. se encontró el, un, un valor alto tanto de los CRD, que es la composición de los glóbulos rojos, estaban ligeramente aumentados solo con un poquito. Y en la química sanguínea, aquí sí se encontró alterados algunos valores, tanto como la urea estaba elevada en 100,2, que sobrepasa los valores, que es de 10 a 50. La creatinina está en 4,5, que supera el valor, de igual manera del 0,5 a 1,1, que es el valor normal, y la albúmina, que va de 2,9, y dentro de los valores está bajo. Y las proteínas totales, de igual manera que este está en 5,9 y está bajo de los valores normales. Y el PCR cuantitativo está elevado, eh, como muy poco, que está en 5,3, que el límite va de 0 a 5. Ya ha estado muy mínimo, ¿no? ¿Por qué la albúmina y las proteínas totales están disminuidas? Por la alimentación o por la hiporexia. ¿Qué dice su compañero?
Sí, Doc, o sea, la albúmina es una de las proteínas plasmáticas que nos indican el estado nutricional Ya, del edema, o sea, por la presión oncótica, la extravasación de líquidos. ya, pero esa ya la consecuencia, ¿sí? Cuando hay algún Mm, problema renal, hay pérdida de proteínas, sí, esa es la característica. Justamente me imagino que va a tener un hemo más allá y vamos a ver que está perdiendo proteínas. Entonces, la pérdida de proteínas hace que, ¿no es cierto?, perdamos la presión oncótica y es por eso que hay retención de líquidos, ¿sí? En el líquido, en el espacio extracelular. Entonces, y por eso es el edema, ¿sí? Es una consecuencia de la hipoproteinemia. Continúa. Dices, salió normal. Lo único que nos llama mucho la atención es presencia de Matías, 3 a 5 por campo, y los leucocitos de 1,2 por campo. También se le realizó un uro y un urocultivo y salió negativo. Pero ahí nos reportan las proteínas en orina. ¿Qué pasaría? No, no estaba. No, pero no está reportado ni como normal ni como alterado. Por eso digo, no sé si les falta ese dato o qué pasó. No, no estaba dentro del uro que estaba, del donde tocamos. Ya continuó. Ya, dentro de los electrolitos, tanto sodio, potasio y cloro estaba dentro de los valores normales. Y también se realizó una prueba hormonal, que es del aparato hormona, que estaba elevado, estaba en 100.700, que el valor está en 11.000 a 77.000. Esta, esta aparato hormona es una prueba que nos demuestra si hay un aumento de la reabsorción renal de calcio y magnesio. También nos ayuda a ver si es que hay una disminución de la reabsorción renal, tanto como de fosfato. Y también cómo se maneja la salida del calcio desde el hueso al líquido extracelular. Ya. Dentro de los diagnósticos diferenciales, eh, dada la- el antecedente de nuestro paciente, tenemos dentro la nefropatía diabética, que puede estar en compromiso con enfermedades renales, que va por el tiempo causando, por ejemplo, puede tener un compromiso tanto de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 con una afección de enfermedad renal. Entre las causas entre los síntomas y signos más característicos, tenemos el edema, como nuestro paciente, la polaquiuria, también puede presentar confusión, disnea de igual manera, náuseas y vómito, y la hiporexia. Tanto el diagnóstico, pues se realiza una glucosa basal dentro de los valores que debe estar entre 70 y mayor a 100, pero nuestro paciente estaba entre los valores correctos y también debía tener presencia de glucosa en orina y proteína. Ya. Otro es la insuficiencia cardíaca, que nos orientan más por el edema. Sin embargo, hay unos criterios que siempre debemos cumplir, que son los criterios de Framingham, que, por ejemplo, el paciente debería eh, tiene un criterio menor, perdón, como puede ser el edema de los miembros inferiores. También tiene otro criterio que es la disnea. Eh, Sin embargo, no hay criterios mayores
como un tercer ruido, una cardiomegalia, tampoco hay un edema agudo del pulmón, ni, ni estertores crepitantes. Ya. Dentro del diagnóstico, pues se puede realizar lo que es un EKG o un ecocardiograma para ver si hay compromiso de este mismo. Y también los valores de un péptido natriurético que siempre debe tener un rango de 100 a 500.000, que es siempre la prueba de el GOLD. En cuanto a la suficiencia cardíaca, pues también nos puede orientar, como les dije, el edema, que la insuficiencia cardíaca derecha, pues esta es siempre que se crea una congestión dentro de los tejidos periféricos que llega a crear el edema. Y de igual manera puede crear una congestión hepática que, que también nos puede dar eh, una, una congestión tanto del tracto gastrointestinal, provocando lo que es una anorexia y una pérdida ponderal más o menos. Y la insuficiencia cardíaca izquierda, que es cuando el gasto cardíaco está disminuido o tiene algún compromiso de origen pulmonar. Pero en Ya. este caso, como dijimos, no hay tanto un edema de pulmón. Bueno, el edema de tobillos o de extremidades inferiores, ¿por qué hay en la insuficiencia cardíaca? Es doc, por el retorno venoso que, o sea, el corazón se vuelve insuficiente y no regresa y se extravasa. O sea, se produce, mejor dicho, una congestión por el peso de la propia gravedad. Ya, ¿cómo se llama eso entonces? Mm, ¿Extravasación? ¿O cuál, doc? No, es por la presión hidrostática. Ah, Y está disminuida, claro. Entonces, si está disminuida la presión hidrostática, también hay retención de líquidos y por lo tanto edema. Entonces, aquí en cuanto a los edemas, puede ser un problema sistémico siempre y cuando sea bilateral, ¿sí? En este caso sí es bilateral, tanto en extremidades inferiores como superiores, entonces podemos pensar en esta patología también, ¿sí? Continúa. Ya. Y por último tenemos el síndrome nefrítico, que, que también aquí nos dan criterios como tanto la hematuria, la hipertensión arterial, que no la tenemos, una proteinuria menor a 3.5 gramos al día, el edema y la oliguria, que debe ser mayor a 500 ml en 24 horas. En los exámenes de laboratorio que se pide para el síndrome nefrítico es ver hematíes dismórficos, diuria, cilindros y proteinuria, que en nuestro caso nuestro paciente no presentaba. Tanto la urea y creatinina deben encontrarse aumentados, por lo que este puede ser una característica del síndrome nefrítico en nuestro paciente. También C3 y C4 disminuidos. El ácido aumentado, que es la prueba de que debe haber tenido una infección o una faringitis hace ¿cómo se dice? Con anterioridad. Y también antecedentes de algún tipo de infección en un periodo de latencia. Por ejemplo, las nefritis que deben tener forma de post-estreptocócicas y durar al menos como entre 1 o 2 semanas como una infección faríngea y también haber tenido de 4 a 6 semanas una infección cutánea. Ya. Entonces, debido a las pruebas de laboratorio y los signos y síntomas, hemos elegido que nuestro paciente tiene una enfermedad renal aguda. A continuación, mi compañero les explicará el por qué. Ya, muy bien. Y es por el Streptococcus beta hemolítico. Ya, entonces ese antecedente nunca hubo, entonces estaría descartado. Se descarta el síndrome nefrítico. Claro, en niños es más frecuente, ¿no es cierto?, por alguna infección cutánea, infección faríngea, pero también los adultos
puede provocarse sí, este síndrome nefrítico, incluso por abscesos abdominales, por hepatitis, endocarditis, vasculitis, cualquiera de esas enfermedades sistémicas también pueden afectar al riñón y provocar esta patología, ¿sí? Habíamos quedado con la lesión renal aguda, ya que tiene clínica, es muy similar a cuando se produce la enfermedad renal crónica, solo que en este caso cursa de manera aguda. Ya, ya, entonces, Doc, la guía del CADIGO nos menciona que la, que la lesión renal aguda es un deterioro abrupto de la función renal y en la cual se va a producir un incremento de la urea y también de productos nitrogenados. Y también esta lesión puede cursar con una oliguria o no puede cursar también con una oliguria. Las tres maneras en las cuales esta guía la define a la lesión renal aguda, por pruebas de laboratorio, es por el aumento de la creatinina. Aquí nos planteaba un problema que era la creatinina basal, porque había algunas veces que pueden llegar pacientes con, con una enfermedad renal crónica y, o sea, ya propiamente establecida, pero también dentro de esa enfermedad renal crónica puede cursar también una lesión renal aguda que agudice más el problema en estos pacientes. Entonces, siempre nos aconsejaban hacer controles continuos de la creatinina para ver cómo va evolucionando el paciente. Entonces aquí nos mencionaba que iba a haber un incremento de más de 0,3 miligramos de la creatinina en menos de 48 horas. Ya estaríamos hablando de una lesión renal aguda o un aumento de más de 1,5 veces de la creatinina basal en menos de 7 días o la disminución del gasto urinario de menos de 0,5 centilitros kilogramo hora por más de 6 horas que no haya orinado. Ya, bueno, su paciente entonces, ¿cuántos días estuvo? Si le hicieron más controles, porque no escuché Sí, así doc, una evolución más con con el, resultados de laboratorio. sí, el paciente cuando llegó, bueno, ya estaba con la clínica que explicó mi compañero y el examen que le pidieron, le volvieron a hacer después, bueno, ya como estaba así, le dejaron instaurando rehidratación y y le hicieron un control de creatinina al día siguiente. La creatinina estaba en 4,5 y después bajó a 2,5 más o menos estaba. Si no quedó, o sea, es que el paciente llegó ya hace más o menos unas 3 semanas y tratamos de buscar la historia clínica, pero no nos acordamos el nombre. Ah, pero todos los resultados sí los pueden ver pues en línea. Es que el nombre, Doc, no nos acordamos para buscarlo. No tenía ni el número de cédula. No, es que ya fue, Doc, ya hace casi 3 semanas que estaba. Ya, continúa. Entonces, la definición de la lesión renal aguda, esta la define como una parte, a ver, ya, como una renal aguda que va menos de 7 días y también perdón, una lesión renal aguda que va menos de 7 días y una enfermedad renal aguda que va menos de 3 meses. O sea, estas dos las clasifica como una parte aguda y cuando es más de 3 meses ya se la clasifica como una enfermedad renal crónica. Y en este gráfico podemos ver, por ejemplo, que la enfermedad renal crónica puede cursar agudizando también estos problemas de renales en estos pacientes. O sea, dentro de la propia enfermedad renal crónica puede existir una lesión renal aguda. Ya, en la epidemiología, acá nos mencionaba que generalmente se iban a producir en países de menores ingresos, iba a ser mayormente por parte comunitaria y generalmente se iba a producir en pacientes por causas prevenibles, como puede ser por ejemplo, en pacientes que llegan en estado de deshidratación a causa, por ejemplo, a causas de gastroenteritis o diarreas sanguinolentas como disentería. Y también nos tomaban en cuenta los países ya industrializados, que nos decía, por ejemplo, que puede llegar hasta el 30% a nivel intrahospitalario.
y cerca del 50% en UCI. De los países de Latinoamérica aún se la sigue considerando que tiene una tasa elevada de esta enfermedad de la lesión renal aguda en comparación también con otros países ya desarrollados, como sería Estados Unidos o Europa. Ya, hablando, Doc, sobre la etiología de la lesión renal aguda, tenemos tres divisiones en las cuales tenemos la prerenal, la intrínseca o la parenquimatosa y la postrenal. En la prerrenal se la denomina así porque no llega a afectar como tal a la estructura del riñón. En la intrínseca o parenquimatosa es cuando ya existe un daño en la estructura anatómica del riñón, ya sean en las nefronas, ya se produce un daño. Y en la postrenal, en cambio, son por causas obstructivas. En la prerrenal, acá nos mencionaba que iba a ser generalmente más común por causas como es, por ejemplo, hipovolemia, en las cuales íbamos a encontrar una disminución del gasto cardíaco, o también disminuciones del volumen, que sería, por ejemplo, en casos de shock por pérdida sanguínea o deshidratación. También por causa de insuficiencia cardíaca, cuando se vuelve incompetente el corazón para bombear la sangre suficiente a los órganos. En el caso también de insuficiencia hepática o también por medicamentos que también regulan la circulación renal, como sería, por ejemplo, los medicamentos, los ARA2. Ya, y también tenemos las intrínsecas, que serían las glomerulonefritis, los túbulos intersticios que pueden ser a causa de isquemia o septicemia, o las nefrotóxicas. Incluso también en estas intrínsecas también pueden haber problemas vasculares que pueden producir este daño propiamente en la estructura renal. Y por parte de la prorrenales encontramos ya que van a ser a causas obstructivas, ya sea en la uretra o también en los uréteres. Ejemplos de posibles lesiones porrenales o causas porrenales. Por ejemplo, sería dado un cálculo o una prostatitis. Ahí, por ejemplo, lo que se va a producir es por ejemplo, en los cálculos, en los uréteres, va a ser que aumente la presión intraductal dentro del uréter, produciendo que la orina no pueda salir, por lo tanto, un incremento en la presión del glomérulo, por lo cual la tasa de filtración va a disminuir. Ya, ya. Hipertrofia prostática, que es lo más común en Ah, pacientes de la tercera edad. así es Los también. jóvenes pueden ser los cálculos, ¿no es cierto? A nivel Ujú. renal, cuando están arriba y son gigantes, pueden provocar una hidronefrosis, ¿no es cierto? Y Ujú. provocar el daño renal también. Y también en edad avanzada puede ser problemas, tumores a nivel del cuello de la vejiga, los uréteres o el riñón mismo. Ya, continúo. Ya. En la fisiopatología, acá nos mencionaba que esta insuficiencia que se va a producir en el riñón puede llegar a producir una encefalopatía, ya que se van a producir incrementos de productos nitrogenados. Por parte del corazón van a existir el síndrome cardiorrenal, en el cual se va a clasificar en 5 tipos. En este caso sería el tipo 3, ya que el riñón va a afectar la función del corazón. También esta defunción del riñón puede llegar a afectar a nivel gastrointestinal, ya que el poco riego sanguíneo que puede llegar hacia las vísceras puede afectar la membrana de filtración intestinal, por lo cual puede producirse extravasación de bacterias de la flora intestinal. También se pueden producir alteraciones de calcio y de fósforo,
ya que el riñón también se ve involucrado con estos dos iones. Y también como igual regula también la presión arterial, el riñón también se ve afectado el hígado, y también por esta conexión que existe entre el riñón, el corazón, y también se puede ver afectado los pulmones. Acá nos ha hablado Doc, sobre los mecanismos protectores que van a hacer que el riñón se trate de compensar a sí mismo. Y nos mencionaba que la tasa de filtración glomerular llega a representar el 20% del gasto cardíaco y va a estar conservada por la constricción de los vasos renales aferentes. Esto va a estar mediado por la angiotensina 2, también por la dilatación de la arteriola aferente, y también por la síntesis de prostaglandinas que pueden interferir en la vasodilatación para hacer que esta vasodilatación ayude a entrar más sangre hacia el riego renal. Pero acá nos mencionaba que si esta tensión arterial que irriga, perdón, la presión arterial media está disminuida a menos del 80 milímetros de mercurio, este riego sanguíneo que llega hacia el riñón ya no va a ser suficiente, por lo cual estos mecanismos se van a perder. Ya, entonces entrando a la fisiopatología de la causa prerrenal, acá nos mencionaba que iba a ser el 70% de las causas que iba a producir esta lesión renal aguda. Y la causa principal va a ser por la hipoperfusión renal que se va a producir, no va a llegar el suficiente riego sanguíneo hacia el corazón, es decir, se va a producir una caída de la tensión arterial media. Y esto puede ser a causa de hipovolemia, en las cuales se va a ver involucrado sangrado, deshidratación, también a causa de una vasodilatación sistémica en el caso del shock séptico, también puede ser a causa de una anafilaxia. También por una vasoconstricción renal en el caso del bloqueo del sistema renina-angiotensina, o el uso de IECAS o de AINES que pueden ser nefrotóxicos. Ya, entonces esta hipoperfusión lo que va a hacer va a ser activar una respuesta fisiológica, que puede ser activar el sistema renina-angiotensina para que se produzca una dilatación de la arteria aferente para que pueda así oxigenar mucho mejor la estructura renal. O también la aldosterona para tratar de captar sodio para que se produzca un aumento del volumen sanguíneo. También la activación del sistema nervioso para así producir una vasoconstricción. O también la hormona antidiurética que también se va a ver involucrada en la captación de agua para tratar de aumentar el volumen. O también la endotelina como un vasoconstrictor. Entonces aquí, por ejemplo, en el plasma, bueno, más adelante vamos a hablar sobre las pruebas de laboratorio, pero acá nos mencionaba que, por ejemplo, en el plasma, cuando se trata de una lesión prerrenal, nosotros vamos a encontrar el sodio en la orina menos de 20. Es decir, el sodio todavía está funcionando el riñón, y por lo tanto el sodio se llega a reabsorber. En cambio, ya en una parenquimatosa, el sodio se va a encontrar aumentado, es decir, en la orina vamos a encontrar mucho más sodio. Ya. En la fisiopatología de la causa ya intrarrenal parenquimatosa, en cambio representa el 20% de las causas de la lesión renal aguda. Y aquí ya se va a producir una alteración de las estructuras del parénquima renal. Entre las causas que tenemos va a ser por una necrosis tubular aguda, que puede ser por una isquemia prolongada que ya va a producir daño. También puede ser por tóxicos. También podemos encontrar por una nefritis intersticial aguda, que puede ser alérgica o no alérgica. Por ejemplo, aquí en la necrosis tubular aguda, aquí nos mencionaba que cuando existe ya una necrosis prolongada, por ejemplo, en las bombas transportadoras de sodio, van a necesitar oxígeno por la bomba
ATPas. Entonces, por ejemplo, en el túbulo colector y en la asa de gen ascendente, vamos a encontrar estas bombas se van a encontrar mucho más agrupadas, es decir, se van a encontrar más en esta región. Y cuando se produce esta isquemia, estas bombas son las primeras que van a sufrir, por lo tanto se van a marcar aquí mucho más la necrosis y se van a desprender estas estructuras que se van a formar posteriormente, unas proteínas que se llaman las Tom-Hosfat. Estas proteínas nos mencionaba que también son importantes. En algunos estudios se ha visto que las personas que tienen incrementadas estas son proteínas que se encuentran generalmente en estos túbulos. Hay personas que los tienen en mayor cantidad o en menor cantidad. Los que tienen en mayor cantidad se veían con infecciones, por ejemplo, por Escherichia coli, se veían con mucha menor frecuencia, ya que estas proteínas servían como captadores de los antígenos para así poderlas combatir a estas bacterias. Ya, en cambio, en la nefritis intersticial aguda, aquí nos mencionaba que, por ejemplo, la propia inflamación que se va a producir, por ejemplo, en una causa alérgica, va a producir una constricción de los vasos, y esta constricción de los vasos va a llevar a que se produzca una isquemia. Ya. Y en las causas porrenales, vamos a encontrar tanto extrínsecas como intrínsecas. Como ya lo mencionó el doc, en las causas extrínsecas vamos a encontrar la prostatitis, y en las intrínsecas vamos a encontrar coágulos o por cálculos también. Ya. En la clasificación que nos mencionaba la guía del CADIGO, por ejemplo, aquí nos mencionaba que iban a existir una clasificación. Existen otras dos clasificaciones, la clasificación de Rifle, la de Atkin. Prácticamente las clasificaciones son iguales, ya que toman en consideración estos tres parámetros. Únicamente la clasificación de Rifle aumenta dos letras más al final. Aunque muchos autores discuten por ejemplo, entre tomar en cuenta esta clasificación, porque ya prácticamente cuando se produce una pérdida ya estaríamos hablando sobre una enfermedad crónica, porque ya necesitaría ya una diálisis. Entonces, generalmente lo que se toma más es la clasificación de Atkin y la clasificación de CADIGO. En estas, por ejemplo, nos mencionaba que cuando estaba en un estadio 1 de la lesión renal aguda iba a haber un incremento de la creatinina que va de 1,5 a 2, o también se puede tomar en cuenta el gasto urinario, sea una disminución del 0,5 en 6 a 12 horas. O en el estadio 2, un aumento de la creatinina que va de 2 a 3, o una disminución del gasto urinario de 0,5 que va de 12 a 24 horas. Y en cambio ya en un estadio 3 iba a ser un aumento de la creatinina que va de más de 3, o directamente ya la toma con un valor mayor de 4. En este caso el paciente que teníamos tenía 4,5. Estaría en un estadio 3. O también el gasto urinario que lo tendría en 0,3 en más de 24 horas, o directamente estaría en anuria por más de 12 horas. Claro, y el paciente ahí en la diuresis horaria no se manifestó también la cantidad de diuresis, la ingesta y eliminación tampoco se mencionó para poder corroborar este otro valor. Ya, continúo. Ya, entonces para las manifestaciones clínicas, acá nos mencionaba que podríamos tener en cuenta, por ejemplo, la presencia de lágrimas, ya que los pacientes no pueden llorar en el caso cuando se encuentran muy deshidratados. También valorar las mucosas para ver si están húmedas o están secas. También, por ejemplo, la plétora yugular, también nos decía que teníamos que valorar a ver si es que existía esta ingurgitación yugular para ver si es que a lo mejor el corazón estaba entrando en falla, ya que era
era uno de los criterios para pensar también en una lesión renal aguda. También pueden existir ruidos cardíacos sobreañadidos por esta afectación del síndrome cardiorrenal. También los pulsos se pueden encontrar disminuidos por el poco volumen. El llenado capilar generalmente iba a ser menor de 2 por esta por esta hipovolemia que va a existir. El edema también que va a estar presente en estos pacientes, y las presiones centrales generalmente se las va a encontrar bajas, y también la saturación de los pacientes van a estar saturando bajo. Ya, para el diagnóstico, acá nos mencionaba que teníamos que tener en cuenta la creatinina, aunque se han utilizado otros tipos de marcadores, pero no, o sea, son más caros y no todos los laboratorios los están utilizando. Entonces, generalmente ahorita lo que se recomienda siempre utilizar es la creatinina, ya que está más disponible en los laboratorios y es mucho más rápido de procesar. Aunque han estado estudiando con otros marcadores, por ejemplo, el TIM2 y el factor similar a la insulina tipo 2, estaban estudiando estos marcadores que eran marcadores de estrés, ya que estos anteriores eran ya cuando existía daño. Por ejemplo, en el ENEGAL, en la guía del CADIGO nos mencionaba que ya estaba presente cuando ya existía un daño estructural. En cambio, por ejemplo, la creatinina ya la encontramos elevada también cuando está existiendo está entrando en una deficiencia funcionaria. Entonces aquí no nos mencionaba que, por ejemplo, el ENEGAL no tenía tanto valor a la hora clínica. Ya, entonces, por ejemplo, estos dos marcadores, tanto el LIM como el factor similar a la insulina, estos no nos mencionaban que iban a ser de estrés y que tenían un mejor pronóstico a la hora de predecir estos pacientes con una lesión renal aguda. Por ejemplo, en estos estudios que se hicieron, estos pacientes estaban en un estadio 3 y se les hicieron con estos marcadores de estrés y llegaron a mostrar en estos resultados que se hicieron que tenía mayor tasa de mortalidad hacia largo plazo. Acá igual también hay otros estudios comparativos que también mostraban, pero estos eran en cuidados en unidad de cuidados intensivos, que también mostraban que había mayor mortalidad. Y bueno, acá la guía del CADIGO también los tomaba los marcadores. Cuando estaban positivos los subclasificaba en otro estadiaje. O sea, tomando en cuenta, por ejemplo, el ADKIN 1, 2 o 3, o el CADIGO 1, 2 y 3, aparte cuando existían biomarcadores positivos, estos los subclasificaba para así darle más importancia a ciertos pacientes. Aquí los clasificaban igual por letras. Por ejemplo, cuando estaba con un estadio 1S, era por ejemplo un paciente que había que tener mucho más cuidado, ya que de por sí existía este biomarcador que estaba positivo y aparte con una función renal disminuida. Igual más o menos se iba tomando en cuenta con el resto de estadios que nos mencionaba la guía. Ya, entonces por laboratorio, aquí nos mencionaba cómo nosotros íbamos a definir cuando estábamos frente a una lesión prerrenal o una lesión renal o intrínseca. Acá nos mencionaba por ejemplo, que una prerrenal íbamos a encontrar un índice de BUN y de creatinina iba a estar mayor de 20. Una osmolaridad iba a ser mayor de 50 y una fracción de sodio iba a estar menor de 1. Una fracción urémica igual también estaba menor a 35. En cambio, en la intrínseca, el valor del BUN y de la creatinina iba a estar disminuido. La osmolaridad iba a estar disminuida en comparación con la prerrenal, iba a estar entre valores de 250 a 300 miliosmoles, y la fracción de eyección de sodio iba a estar aumentada. Y la fracción de eyección urémica también iba a estar mayor del 35%.
Ya, habían también unas causas que nos mencionaba por ejemplo, por qué se iba a producir en una lesión renal aguda parenquimatosa, una fracción de sodio menor del 1%. En comparación, por ejemplo, como acá estamos viendo, es mayor. O sea, si está menor, tendría que ser parenquimatosa, pero en este caso es intrínseca y va a ser menor. ¿En qué casos va a ser? Va a ser en los casos de que existan, por ejemplo, una glomerulonefritis postinfecciosa, también las nefropatías pigmentarias, como sería la rhabdomiólisis, hemólisis o colestasis. También cuando existe una nefritis tubular aguda, ya puede ser por productos como con contraste. También cuando se produce una hipertensión vasculorenal o un rechazo al trasplante renal, o también como alteraciones en el colágeno, como sería la esclerodermia. Ya, el tratamiento que nos mencionaba que teníamos que tener era un tratamiento preventivo. Por ejemplo, como mencionamos anteriormente, que pueden ser también por causas hemorrágicas. Teníamos que tener en cuenta la hemoglobina y tratar de mantener una hemoglobina de más de 7 gramos. Una presión arterial media de más de 65 milímetros de mercurio. Tratar de controlar las comorbilidades que existen en los pacientes que tienen otras enfermedades, tratar de compensarlos igualmente. En el caso de que exista indicios de sepsis, de alguna infección, tratar de iniciar el tratamiento antibiótico temprano para no producir una descompensación a futuro. También suspender nefrotóxicos, como serían los AINES, y sobre todo no tratar de iniciar nefrotóxicos en el caso, por ejemplo, de tratar de aliviar el dolor. Ya, en el tratamiento que se le inició al paciente fue una dieta para diabéticos, un reposo absoluto, control de signos vitales cada 4 horas, más curva térmica. También fue un control estricto de ingesta y excreto. La metformina la seguía tomando de 500 miligramos bioralcude y también se le instauró el cloruro de sodio al 0,9% y se le pasó en bolo 300 cc y luego se le dejó a 60 cc hora. Ya. Aquí, Doc, como tenemos aquí en este gráfico, aquí no nos mencionaba que, o sea, más o menos es un resumen del tratamiento que generalmente se va a utilizar en una lesión renal aguda. Aquí nos mencionaba que íbamos a descontinuar los nefrotóxicos. Aquí vamos a valorar la volemia y que exista una perfusión con una presión arterial media correcta hacia los órganos. También mantener un monitoreo continuo, monitorizar la diuresis y también la creatinina basal para ver cómo está evolucionando el paciente. También tratar de evitar las hiperglicemias en estos pacientes. Aquí sería evitar, por ejemplo, el uso de contrastes. Por ejemplo, acá sería el realizar, por ejemplo, en un estadio ya 1 establecido, tratar de no realizar un diagnóstico no invasivo, como sería, por ejemplo, el uso de un eco renal. Acá sería, por ejemplo, en el caso de que exista ya una evidencia, sería ya utilizar un diagnóstico invasivo, como sería una punción renal. Y también tendríamos que valorar ya en el estadio 2, que se extendería hasta el estadio 3, valorar por ejemplo, ya ciertos fármacos que ya mismo ameriten en esos pacientes, pero ajustarlos a la dosis para el clearance de creatinina que tienen. Y también considerar, por ejemplo, en esos pacientes el reemplazo renal y también el uso de terapia intensiva, o sea, el que estén en una sala de unidad de cuidados intensivos. Y también tratar de evitar los catéteres venosos centrales, subclavios. Ya, en el pronóstico, acá nos mencionaba que, por ejemplo, la lesión renal aguda generalmente se va a resolver en 7 días y
Si a las 72 horas no hay mejoría de la función renal, se debe sospechar de otras etiologías y reenfocar al paciente para el tratamiento. Y a largo plazo los pacientes tienen un mayor riesgo de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares y mortalidad a corto y a largo plazo cuando han sufrido una lesión renal aguda. Y se ha visto utilidad de prevención no solo con adecuada hidratación y manejo de nefrotóxicos, sino también con los biomarcadores, con los biomarcadores que vimos anteriormente. Ya, esa sería la bibliografía de donde sacamos la info. Ya, muy bien. Bueno, mañana vamos a analizar bien todas las presentaciones de los casos cuando terminemos, ¿sí? Está un poquitín mejor, está mejor por un lado y por otro lado se están quedando, pero mañana vamos a analizar bien eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta para Wilson? Sí, doc. Dentro de las causas de lesión renal aguda, de las tres agrupaciones que mencionaste, las prerrenales, las intrínsecas y las posrenales, ¿cuáles son las más frecuentes que provocan esta patología? Son las prerrenales, ¿no? O sea, por la hipoperfusión que va a producir, Ya, muy bien. ¿A qué porcentaje se acerca? al 70 más o menos. Son las Ya, que más perfecto. representan. Sí, sí, justamente es el 70%. En la mayoría de estudios de revisiones bibliográficas que se ha hecho se aproximan a este valor, ¿sí? Muy bien, entonces, y la misma causa, ¿no es cierto?, es la prerrenal. Puede ser porque el paciente llegó ya deshidratado o porque durante la hospitalización hubo un mal manejo también de líquidos o se complicó la patología. eh, sí, puede provocarse este tipo de lesión. Incluso en nuestra casa de salud ha sucedido eso, ¿no? Que a veces no se le hidrata adecuadamente o hubieron pérdidas insensibles que no se tomaron en cuenta y por lo tanto el paciente comienza a hacer una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Es la causa más frecuente. La porrenal, como ya indicamos anteriormente, pues es por la obstrucción al flujo urinario y que puede repercutir, ¿no es cierto?, en forma retrógrada y empezar a dañar al riñón. En la intrarrenal, que se da ya por patologías propias del riñón o patologías sistémicas que pueden afectar al riñón, ¿sí? Como ya manifestó su compañero. Bueno, pues muchas gracias y si no hay más, ahí quedamos.